Hola, buenos días. Vamos a aprovechar la parte de las matemáticas que llamamos trigonometría, que se dedica a resolver los triángulos, el cálculo de las distancias en los triángulos, para determinar la longitud de la ría de Pontevedra en un determinado sitio. Desde nuestra posición, estamos en Placeres, hasta un pueblo que tenemos al otro lado de la ría, en la otra orilla de la ría, que se llama Conbarro. Entonces, para eso vamos a aprender a resolver los triángulos de todo tipo, tanto triángulos rectángulos como triángulos cualesquiera. Ya sabemos que para resolver un triángulo cualquiera nada más que necesitamos tres datos, o dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, ¿no? Bien, en cualquiera de los dos casos, una vez que conozcamos esos tres datos, nosotros tenemos, con los teoremas que vayamos a aprender ahora, que es el teorema de los senos y el teorema de los cosenos, tenemos capacidad para resolver el triángulo, es decir, determinar las tres longitudes de los lados y los tres ángulos, con lo cual quedará resuelto nuestro problema del cálculo de la distancia. El primer teorema que vamos a ver es el teorema de los senos, y en el cual vemos que en cualquier triángulo las longitudes de los lados y los senos de los ángulos opuestos a ellos son directamente proporcionales. Con este teorema, conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado que se correspondan, podemos resolver el triángulo y por tanto calcularíamos los lados que nos faltasen y los ángulos que nos faltasen. Si los datos que conocemos son dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, este teorema no nos solucionaría nuestro problema. Entonces tendríamos que solucionarlo con el teorema del coseno. El teorema del coseno nos relaciona los dos lados con el ángulo que comprenden, es decir, los lados A y B con el ángulo C, o los lados B y C con el ángulo A, y así sucesivamente. A través del teorema del coseno somos capaces de determinar el tercer lado, y a partir de ahí, ¿no?, aplicando el teorema de los senos, podíamos calcular los ángulos, aunque ya en principio el tema de los ángulos tendría menor importancia, porque nosotros detrás de donde vamos es de la distancia de los lados, entonces con lo cual el tema de los ángulos para nosotros sería un problema menor. En cualquiera de los casos vemos que son lo que necesitamos: dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado. ¿Cómo vamos entonces a determinar en nuestro caso la anchura de la ría? Bien, nosotros vamos a aplicar el teorema de los senos, porque tenemos como dato un lado y los ángulos adyacentes a este lado. Nosotros, suponiendo que queremos calcular la distancia AB o BC, en este triángulo, nosotros lo que hacemos es determinar una distancia AC por medio de una cinta métrica, y desde los puntos A y C mediríamos los ángulos que hay hasta el lado B. ¿Cómo mediríamos los ángulos estos? Bueno, pues a través de una brújula, o a través de un teléfono con una aplicación que hay, que es una brújula, que me determina los ángulos. Una vez determinados los ángulos desde A y C, yo soy capaz de determinar los ángulos correspondientes a A y C, y ya me encuentro con el teorema del seno, que tengo dos ángulos y un lado. Por lo tanto, soy capaz de, al tener dos ángulos, tengo el tercer ángulo, y soy capaz de, a través del teorema del seno, determinar cualquier otro lado, y por tanto tengo resuelto mi problema. Muchas gracias, hasta otro.